Bueno, vamos a continuar con alguna ejercitación siempre relacionado con límites. Vamos a ver este ejercicio, el número 4. Acá tenemos z igual a x cuadrado más xy menos x menos y sobre x menos 1. Y queremos estudiar cuál es el límite de esta función para en el punto P sub 0 de coordenadas 1, 1. Entonces vamos a comenzar con el importante cálculo del límite doble o simultáneo. Y acá nosotros podemos ver que si sustituimos simultáneamente x e y por 1, 1, nos va a quedar 1 más 1 menos 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 sobre 0, una indeterminación. En este caso particular nosotros podemos levantar esa indeterminación, no vamos a hablar de la regla de L'Hopital, que es un poco más complejo ya para análisis 2, pero acá por un procedimiento algebraico nosotros podemos levantar la indeterminación, trabajando siempre sobre el límite de la función, no sobre la función. Ahora lo vamos a ver. Acá lo que vamos a hacer es sacar factor común por grupo, es decir, vamos a sacar factor común entre x cuadrado y menos x cuadrado. Entonces vamos a tener factor común x, factor de x menos 1, más, y entre estos dos términos vamos a sacar factor común y, más y, factor común de x menos 1. El denominador obviamente no cambia. Acá nuevamente vamos a poder sacar factor común, en este caso x menos 1, este binomio, x menos 1, factor de x más y. El denominador no cambia. Y acá, antes de aplicar límite, voy a simplificar x menos 1 con x menos 1 y me va a quedar el límite doble, una expresión equivalente de la función. Esta no sería la función z, sería una z sub 1, que es x más y. Pero a los efectos del cálculo del límite es igual, es la misma, es válida lo mismo. Entonces nosotros si calculamos para esta expresión que ya proviene de haber levantado la indeterminación por un procedimiento algebraico, reemplazando el valor de x e y por 1, 1, bueno, es una operación muy elemental, nos queda igual a 2. O sea que el límite doble existe y vale 2. Esto ya es suficiente como para que nosotros directamente, si es que estamos apurados y nos piden solamente saber si la función tiene límite y cuánto vale, el ejercicio termina ahí. Porque decimos sí, la función para el punto que tiende a P sub 0 de coordenadas 1, 1, tiene límite y ese límite es igual a 2. Sería punto final. Nosotros acá lo estamos haciendo como un punto seguido, pero más que nada porque vamos a verificar que los límites iterados o sucesivos L1 y L2 nos dan lo mismo. Bueno, es bastante elemental el cálculo y ya vamos a trabajar con la función x más y. Entonces si nosotros acá hacemos L1, o sea el límite primero para x que tiende a 1 y luego para y que tiende a 1, bueno, nos va a quedar el límite de 1 más y, que reemplazando y por 1 nos va a dar 2, igual que el límite doble. Haciendo el procedimiento o el camino inverso, nos va a quedar el límite para x que tiende a 1 de x más 1, también nos va a dar igual a 2, con lo cual estamos confirmando que el límite 1 es igual al límite 2, es igual al límite doble, por lo tanto existe el límite y ese límite es igual a 2. Bueno, este ejercicio es interesante porque bueno, acá nos presenta una forma de levantar la indeterminación por un procedimiento algebraico que se puede presentar en algún tipo de ejercicio. Vamos a pasar al ejercicio número 5, que también nos tira alguna variante respecto a los otros que hemos estado desarrollando. Acá tenemos esta función y nos piden analizar cuál es el límite de la función justamente en el origen de coordenadas. Entonces lo primero que hacemos, el primer paso, el cálculo del límite doble, porque sabemos que si existe el límite doble, nosotros estamos en condiciones de asegurar de que existe el límite. Pero lamentablemente si nosotros acá reemplazamos x
e i por 0, 0 y lo hacemos de manera simultánea tal como lo dice su nombre, vamos a tener 3 por 0, 0, menos 2 por 0 al cuadrado, vamos a tener 0 en el numerador, y si analizamos el denominador también vamos a tener 0, entonces nos queda 0 sobre 0, indeterminado, acá no podemos sacar factor común. El tema de la regla del L'Hopital, bueno, sería como para verlo un poco más adelante, porque en realidad acá estamos trabajando no con y función de x, entonces tendríamos que hacer derivada de numerador y denominador, derivadas parciales. Y todavía no sabemos hacer derivadas parciales porque lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, por ahora esto, el límite doble, nos está dando una indeterminación, lo cual quiere decir una gran incertidumbre que probablemente la incertidumbre se prolongue, digamos, en el tiempo, o puede ser que se pueda dilucidar en el próximo paso, que es lo que va a ocurrir. Nosotros en el próximo paso vamos a hacer los límites iterados o sucesivos. Primero haciendo tender x a 0 y luego haciendo tender y a 0. Si nosotros hacemos el primer procedimiento, haciendo tender x a 0, nos va a quedar menos 2i cuadrado sobre 0 más i cuadrado, o sea, sobre i cuadrado. Entonces va a quedar el límite para i que tiende a 0 de menos 2i cuadrado sobre i cuadrado. Antes de aplicar límite, vemos si algebraicamente podemos hacer algo, y lo que podemos hacer es una simplificación. Entonces va a quedar el límite para i que tiende a 0 del número menos 2, de una constante. Entonces no depende de i, el valor del límite es igual a menos 2. Hasta ahora es el único valor que está postulado como para ser, o que tiene chance para ser límite. Pero rápidamente va a quedar desarticulado, porque si nosotros calculamos ahora por el camino inverso, que sería el límite 2, lo hacemos primero haciendo tender la función, calculando lo que queda de la función z, haciendo tender i a 0, va a quedar 3x sobre x. El límite para x que tiende a 0 de 3x sobre x. Antes de aplicar límite simplificamos las x y nos va a quedar el límite para x que tiende a 0 de una constante. El único tema es que esa constante no es menos 2. Esa constante es distinta a L1. Es el valor de 3. Entonces, L1 es distinto a L2. Suficiente como para asegurar de que ya no existe límite de la función, no existe, símbolo de no existe, el límite de esta función para p que tiende a p sub 0. Vamos a hacer un ejercicio más, y ya en este ejercicio vamos a agregar también, bueno, lamentablemente me quedó una parte acá y la otra parte acá, pero bueno, espero que se entienda bien, creo que sí. Esta es la función y nos piden analizar el límite de la función para p que tiende a p sub 0, que es el origen de coordenada. Entonces calculamos el límite doble, rápidamente nos damos cuenta que si simultáneamente hacemos tender x e y a 0, nos queda 0 sobre 0. No podemos levantar la indeterminación por procedimientos algebraicos, entonces vamos a ver qué ocurre con el paso b. O sea, calcular los límites iterados, haciendo tender primero x a 0 y luego y a 0, y luego L2 al revés. Bueno, el orden en el que lo hagamos no interesa, o sea, podríamos haber hecho L1, haber llamado a este L1 y este L2, no tiene nada que ver. Entonces, si nosotros hacemos tender primero x a 0, acá nos va a quedar, en el numerador me va a quedar 0, porque es todo un producto, un solo término en el numerador. Entonces va a quedar 0 sobre el primer término del denominador, queda anulado porque es para x que tiende a 0 y queda sobre i a la cuarta. Antes de aplicar límite veo si puedo resolver esto, y 0 dividido cualquier número es igual a 0. Lo mismo va a ocurrir si yo primero, en el caso de L2, si yo primero hago tender i a 0. Lo que va a quedar es, en el numerador, al ser i igual a 0, va a quedar 4 por x cuadrado por 0, va a quedar 0 sobre 2x a la cuarta. Y el resultado de eso también es igual a 0. Y acá nosotros vemos que L1 es igual a L2. L1 igual a 2. Entonces alguno puede decir
me dio igual, entonces la función tiene límite y el límite es igual a 0. Error. Porque el hecho de que no exista el límite doble, de movida nos está diciendo de que podemos escoger infinitas trayectorias, L1, L2, la radial, parabólica, la hiperbólica, cualquier, y si siempre me va a dar el mismo valor, bueno, es como que ese está, digamos, que tiene más chance de ser límite, pero nunca vamos a tener la certeza absoluta, sí una alta probabilidad. Pero vamos a ver si, por eso acá todavía queda la incógnita de si 0 es el límite. Entonces, como para poder seguir avanzando con esto, vamos al paso C o al D. Bueno, vamos a ir por el C, que es el más fácil. Vamos a usar el haz de recta. Como la recta tiene que pasar por el punto 0, 0, la ecuación de la recta, en forma más simplificada, más simple de la recta, porque una recta que pasa por el origen, la ordenada al origen es igual a 0, el punto 0, 0, sería x0 y 0, entonces la expresión queda igual a mx. Entonces, si nosotros lo que tenemos que hacer acá es reemplazar y por mx, entonces va a quedar el límite, perdón, no es este, es este de acá, 4x al cuadrado, en vez de colocar y al cuadrado, en vez de colocar y elevado al cuadrado, voy a poner su igual elevado al cuadrado, o sea, mx todo elevado al cuadrado. Y en el denominador vamos a colocar 2x a la cuarta más, y voy a elevar a la cuarta el valor de y, o sea, voy a elevar a la cuarta mx, que es lo que está hecho acá. Ahora nosotros vamos a hacer algunos procedimientos, perdón, algunos procedimientos algebraicos. Acá lo que estamos haciendo es 4m cuadrado, acá tenemos producto de potencia de igual base, x al cuadrado por x al cuadrado, las potencias se suman, aunque acá las podríamos multiplicar erróneamente y nos estaría dando lo mismo, pero atención, porque acá se suman, queda x a la cuarta, y acá lo que vamos a hacer es sacar factor común x a la cuarta, factor de 2 más m a la cuarta. Antes de aplicar límite, simplificamos x a la cuarta con x a la cuarta, y el límite radial nos va a quedar 4m al cuadrado sobre 2 más m a la cuarta. Como vemos, no es función de x, es función de m, o sea, es función de la pendiente, es lo que está escrito acá. El valor del límite radial varía según la pendiente. Si yo tengo una pendiente de 1, bueno, va a ser 4 dividido 3, va a ser 4 tercios. Si yo tengo una pendiente de menos 1, que sería una recta a 135 grados respecto al semieje x positivo, vamos a tener también en el numerador va a quedar 4, porque menos 1 al cuadrado va a quedar 1, y acá vamos a tener 2, bueno, no, acá quedaría igual, pero si nosotros tomamos un valor de m distinto a 1 o menos 1, por ejemplo un valor de 2, un valor de 3, un valor de 4, el resultado va a ser distinto. Entonces, al variar el límite radial según la pendiente, o sea, según el valor de m, nosotros decimos que por más de que esto haya dado igual, estamos en condiciones de asegurar de que no existe límite para esta función cuando p tiende a, para el punto que tiende a p sub 0, que es el origen de coordenadas. Bueno, espero que haya estado fácil, que se haya entendido, digamos, esto, Atención.